Dios le bendiga. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es el Pentateuco? La Torá es la Biblia entera. Bien. Dios le bendiga. Primero que nada voy a dar la definición de lo que es Torá y Pentateuco. Torá o Pentateuco es una gran composición literaria de narraciones y leyes. La palabra Torá, viene del hebreo que significa instrucción, vara recta o ley. ¿Sí? Ahora, la Biblia hebrea se refiere a una colección de leyes. O sea, la Biblia hebrea, yo estoy hablando, no estoy hablando de la Biblia que nosotros tenemos hoy en siglo actual, sino la Biblia hebrea. Se refiere a una colección de leyes, ¿sí? Y la traducción judía usa la expresión de los 5 quintos de la Torá para referirse a los primeros 5 de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, la palabra Torá hace referencia a lo que son los primeros 5 libros, de la Biblia, que es el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Deuteronomio sin números. Esos son la Torá. Los hebreos no tenían una Biblia de Antiguo y Nuevo Testamento, sino que ellos tenían la Torá, que eran esos 5 libros, y ellos se dirigían bajo las leyes que aparecían en eso. Por eso ellos conocían la ley de Moisés más que nadie. Bien, ya no vamos a meter en ese tema. ¿Qué significa entonces Pentateuco? La palabra Pentateuco viene tiempo más adelante, que proviene del griego, que significa penta, que significa 5, y teucos significan estuches, 5 estuches para contener los 5 libros, o en este caso 5 rollos. Esta palabra tiene un origen que viene del griego, porque los griegos querían traducir lo que es la Biblia a su idioma natal. Entonces del hebreo lo traducen al griego. Usan 70 escritores o 70 ancianos y lo realizan en un término de 70 días, y se le dice la Septuaginta o libro de los 70, se le dice. La gran pregunta viene aquí: ¿quién escribió la Torá? Yo tengo mis argumentos propios para decir que fue Moisés. Pero muchos dirán, no fue Moisés, porque ¿cómo que Moisés va a escribir su propia muerte? Además hay diferentes fuentes, diferentes palabras. Explíquese, sí, ¿cómo que no? Yo lo voy a estar picando. A esas diferentes palabras se refieren a Jehová, Yahvé, Elohim, Yahweh. Entonces, ¿cómo Moisés le va a ir cambiando el nombre a Dios en diferentes libros de la Biblia? O sea, en esos 5 libros. ¿Cómo que Moisés? Muchos dicen que, no voy a entrar en detalle, pero yo tengo mi argumento de que sí. Solamente voy a dar un dato importante de Flavio Josefo, que en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, él dice esto. Él afirma que de los 22 libros que tienen los judíos, 5 son de Moisés. Y escúchame bien, porque esto es donde nosotros vamos a decir, wow, tiene razón Flavio Josefo en lo que dice, es coherente. Flavio Josefo dice, en estos 5 primeros libros contienen las leyes, la historia de la creación del hombre hasta la muerte de Moisés. La otra gran incógnita que tenemos nosotros, o que nos preguntamos, es ¿quién le pone los nombres de Génesis, Éxodo, Levítico? ¿Quién fue el que le puso esos nombres? Bien, la Biblia hebrea, o sea, la Torá, fue escrita por Moisés, como ya le dije. Yo en mi caso tengo esa hipótesis, tengo argumentos para sostenerlo. Y Moisés no le pone Génesis, Éxodo, porque Moisés claramente no hablaba el castellano, sino que hablaba el arameo, el hebreo en este caso. Y él le pone otro nombre, ¿sí? Escucha bien ahora. Los libros de la Torá se denominan con la primera parte importante de cada libro.
O sea, al primer libro le ponen Berejit, que yo lo tengo aquí anotado porque es un poco difícil de memorizar y de pronunciar. El primer libro es Berejit, en un principio. El segundo, Shenot, que significa nombres. Y el tercero, Wajikra o Wajikra, que significa llamó. El cuarto, Ben-Midbar, que significa en el desierto. Y el quinto, por último, es Devarim, que significan palabras. Eso es lo original. Si tú tomas una Biblia hebrea, eso es lo que te va a decir, los nombres. Si tú vas a decir, wow, ¿qué idioma me está hablando? Es hebreo. Ahora, lo que nosotros tenemos hoy en día, en la actualidad, es una adaptación de la traducción de la Septuaginta o libro de los 70, que los griegos tomaron, tradujeron la Biblia hebrea al griego, y nosotros hoy en día gozamos de esa adaptación de los nombres que tenemos nosotros, de los nombres que tiene la Biblia actualmente, de los primeros 5 libros, claro está, ¿no? Así que los griegos le dan otro título referido al contenido, ¿sí? Por ejemplo, Génesis, ellos le ponen origen, porque trata de los orígenes del mundo y de Israel. Éxodo, porque trata de la salida de Israel de Egipto. Levítico, porque está referido al núcleo central de las leyes y de los ritos de los levíticos y sacerdotes. Números, debido a los censos que se hicieron durante ese trayecto que estuvo Moisés dirigiendo al pueblo en Israel. Números, por eso. Es muy profundo para redactar. Y luego el último, Deuteronomios. O sea, Deuteronomios, porque segunda ley. Y los griegos tienen, o sea, entienden esto en este sentido, de que hay una ley dada en Moab, y que luego se vendrá a contemplar la ley en el Sinaí, ¿sí? Ellos le dicen así. Luego con el tiempo las versiones latinas se adaptaron y tomaron los nombres griegos, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, lo tomaron así. Y luego con el transcurso de los años pasan a las lenguas vernáculas. ¿Qué quiere decir lengua vernácula? Que pasan a la lengua natal de cada país o cada nación y se adaptaron a los nombres griegos que le pusieron. Y hoy en día nosotros le decimos Génesis en vez de decirle Berejit, y así con cada versión. En resumen, la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Que originalmente los nombres es Berejit, Shenot, Wayikra. ¿Se entiende? Así que si este video te fue de utilidad y aprendiste algo, compártelo para que alguien más pueda entender este contenido. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. No somos del correcto.